Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versos 13 al 16. Algunas personas presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos les reprendían. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo, quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús tomaba a los niños en brazos e imponiéndole las manos, los bendecía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no endurezcan su corazón. Hebreos capítulo 3, verso 7. Hola, hola, ¿qué tal, querida familia, queridos hermanos, queridos amigos en la fe? Sean bienvenidos una vez más a su canal de evangelización. Le damos la bienvenida a los que por primera vez llegan a este canal de evangelización. Sean bienvenidos, hermanos. Les invitamos a suscribirse, activar la campanita y a dejarnos un me gusta para que este evangelio pueda llegar a muchas más personas. Recuerde, los laicos cada día somos más y vamos todos a evangelizar. Así que hoy meditamos San Marcos en este día tan hermoso que comenzamos el mes de marzo, 1 de marzo, el tercer mes del año. Y meditamos San Marcos capítulo 10, verso 13 al 16. ¿Sí? Jesús dice: Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. Hay mucha gente impidiendo que los niños se acerquen a Jesús. Hay mucha gente que no quiere llevar a los niños a Cristo. Y hoy el Señor está indignado, fíjese. Está enojado con aquellos que se convierten en piedra de tropiezos. ¿Sí? Aquellos que se convierten en un obstáculo para que los niños no lleguen a Jesús. Oiga, impida a sus hijos acercarse a lugares malos. Eso sí, impídalo. Impida que ellos vayan a los antros, a las fiestas, a las parrandas. Eso sí, impídalo. Pero a Cristo y a las cosas de Cristo no se las impidan. Y no solo se las impidan, sino que les niegan los sacramentos. Ejemplo, les niegan el bautismo, les niegan la primera comunión, les niegan la confirmación. ¿Sí? No podemos ser eso, no podemos ser un obstáculo de negarle la fe a los niños. No podemos ser eso, queridos hermanos, amigos que nos ven a través de este canal de evangelización, que nos escuchan a través de este canal de evangelización. No podemos seguir haciendo eso. El texto del Evangelio nos da dos enseñanzas. Deje que los niños vengan a mí, dice el Señor, y no se los impidan, dice. ¿Cómo es impedirlo? El otro mensaje que nos da el Evangelio es donde dice: En verdad les digo, quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hay un grupo que impide a los niños acercarse a Jesús, pero ¿de qué manera? Lo vamos a ver. Hay otro grupo que dice: si no nos hacemos como niños, es muy difícil entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo es hacernos como niños? Despojándonos de todo eso que nos hace sentir grande, ¿sí? La avaricia, la codicia, el orgullo, despojándonos de todo eso que nos hace sentir grandes, grandes como adultos, maduros, pero para el mundo.
Y hoy el Evangelio quiere que nosotros nos dobleguemos, que seamos sencillos, humildes y obedientes a la palabra de Dios. Por eso dice que en verdad les digo, quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, hoy el Evangelio nos trae esta hermosa enseñanza para ustedes y para mí, que debemos de preocuparnos, ¿sí? De llevar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, debemos de llevar a los niños a Cristo. Papá y mamá se enojan, se molestan con los niños cuando los niños quieren ir a la Santa Eucaristía, cuando los niños quieren estar en su formación, en su catequesis. Se enojan, papá y mamá se enojan. Dice, estoy cansado. Dice, tengo sueño, necesito descansar. Dice, para otro día yo te puedo llevar. O sea, nos convertimos en un obstáculo, en una piedra de tropiezo para los niños. Y hoy Jesús, indignado, le dice a los suyos, a sus discípulos, dejen que los niños vengan a mí. ¿Por qué el Señor le dice a los suyos? Porque dentro de la iglesia hay católicos con mentalidad protestante. Hay católicos que dicen, es que yo ya no voy a bautizar a mis hijos de niños porque a mí me dijeron que el niño no tiene pecados, que el niño no sabe lo que hace, por eso yo ya no lo voy a hacer. Por eso Jesús se dirige a los suyos, a sus discípulos, a sus seguidores. Le dice, dejen que los niños vengan a mí. Y muchos ya no quieren bautizar a los niños. ¿Cómo es llegar a Jesús? Es a través del bautismo. ¿Qué es lo que se le impide que el niño reciba a través de ese encuentro con Cristo? Hay muchos regalos, muchas cosas que un niño recibe al encontrarse con Cristo a través del bautismo. Y eso, perdón, y eso lo dice las Sagradas Escrituras. No lo digo yo, no lo dice un predicador, sino lo dice las Escrituras. ¿Qué es lo que el niño recibe, los regalos que él recibe? Que el bautismo no es solamente para el perdón de los pecados, es para muchas cosas. Y eso es lo que papá y mamá está impidiendo con su hijo. Como no lo sabe, se deja llevar por aquellos ignorantes. Ignorantes no es una mala palabra, ignorantes es desconocimiento de las Sagradas Escrituras, desconocer la palabra de Dios. ¿Cómo impedir que los niños lleguen a Cristo? ¿Cómo impedir que los niños se acerquen a Jesús para recibir la bendición? Fíjese bien. Hoy el Evangelio, hoy la Sagrada Escritura nos enseña. Vemos que el acercarse a Cristo es a través del bautismo. Y ponemos como ejemplo el bautismo de Jesús. Cuando Jesús se bautizó allá en San Mateo, capítulo 3, verso 13, dice que cuando Jesús fue bautizado, oiga cómo lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, verso 13. Dice de esta manera: Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: Tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Vean la respuesta que le dio Juan a Jesús. Y Jesús le respondió: Deja que hagamos así por ahora, de este modo cumpliremos todo como debe hacerse. La respuesta de Jesús.
Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos. Oiga, ¿será que el cielo no estaba abierto para Cristo? ¿Por qué dice que al salir del agua se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él? Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. Jesús fue bautizado y al salir del agua se le abren los cielos, recibe el Espíritu Santo y escucha la voz, fíjese bien, del cielo que decía: Este es mi Hijo. ¿Acaso para Jesús no estaba abierto el cielo? ¿Acaso Jesús no tenía el Espíritu Santo? ¿Acaso Jesús no es hijo de Dios? Oiga, esos son los regalos que se recibe cuando un niño se acerca, se encuentra con Jesús a través del sacramento del bautismo. Por eso Jesús, indignado, le dice a sus discípulos: dejen que los niños vengan a mí. Usted como catequista, usted como coordinador, usted que está dentro de la iglesia, con una mentalidad protestante, que le han dicho: es que el niño no tiene pecado, porque el bautismo es solamente para los que tienen pecado, como lo dice Hechos capítulo 2, verso 38 al 39. No se deje engañar. No se deje engañar, porque Hechos 2, 38 y 39 dice que también el bautismo es para los adultos y para los hijos de los adultos. Y lo vamos a ver. Entonces, en esta enseñanza que Jesús, al ser bautizado, recibe 3 regalos. Eso es lo que se recibe cuando un niño es bautizado. Y lo vamos a ver. ¿Cuáles son los requisitos? Vamos a ver adelante. ¿Cuáles son los requisitos para tomar el bautismo? Y que si el bautismo es para nuestra salvación o no es para nuestra salvación. Por eso Jesús lo enseña. Por eso Jesús lo enseña, que es muy importante que los niños se acerquen a Jesús. No hay que impedirlo. Impídale usted cuando el niño haga otras cosas. Cuando el niño le dice: quiero ir a las fiestas, quiero ir al campo, quiero ir a los antros, a donde sea. Eso sí, impídalo. Pero acercarse a Cristo, no se lo impida. 3 regalos que Jesús recibe. Ahora, Gálatas capítulo 3, verso 27. Oiga, ¿qué es lo que se recibe al ser bautizado? Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 3, verso 27. Oiga, todos se han revestido de Cristo. ¿Qué es revestirse? Es ponerse otra vestidura. ¿Y cuál es esa vestidura? La de Cristo. ¿Y qué pasa cuando usted no deja que los niños vayan a Cristo? Usted le está impidiendo a que sea revestido de Cristo, o sea, le está impidiendo a que sea cristiano. Y por eso dice: todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Todos hemos sido entregados a Cristo por el bautismo. ¿Y por qué hay muchos que están impidiendo que los niños sean bautizados, que los niños se encuentren con Cristo? ¿Por qué? Eso no lo dice las Sagradas Escrituras. No lo dice. Es que hay que esperar a que el niño tenga uso de razón para que él sepa qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a realizar. Eso no lo dice la Biblia. Eso es un invento para engañar, fíjese bien, a los ignorantes, a los frágiles en la fe. Eso es la enseñanza de ellos, para poder engañar. Por eso dice que todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Oiga,
Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. ¿Por qué hay gente que está impidiendo a que los niños sean uno con Cristo Jesús a través del bautismo? Todos los bautizados hemos recibido esto, se nos abre la puerta del cielo, hemos recibido el Espíritu Santo y hemos escuchado esa voz del cielo que dice, este es mi Hijo el amado. A través del bautismo nos hemos revestido de Cristo, pasamos a ser uno con Cristo, es lo que dice Galatas 3:27. Oiga, por eso dice, no se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Oiga, pasamos a ser herederos a través del bautismo. ¿Por qué es de que cuando un niño nace, el papá tiene que darle el apellido para que él sea el heredero del papá? Pero ¿por qué en la vida espiritual no dejamos que nuestros hijos sean herederos de Dios a través del bautismo? ¿Qué está pasando? ¿Han llegado ustedes a meditar eso? ¿Han llegado ustedes a reflexionar eso? ¿Han podido ustedes ayudar a los demás en el conocimiento de las Sagradas Escrituras? ¿Qué es lo que se está perdiendo cuando un niño no es bautizado? ¿Y qué dicen? Muchos dicen, no, es que el bautismo no es para los niños. A ver, muéstreme en la Biblia donde dice que fueron bautizados los niños. Recuerda usted que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, en el verso 14 y 15, que por la fe de Lidia se bautizó toda su familia. ¿Recuerda usted ese pasaje? Eso lo dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 14 y 15. Oiga bien cómo lo dice. Una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase las palabras de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia. ¿Sí? Recibió el bautismo junto con los de su familia. Ahora dígame, ¿en la familia no hay niños? ¿En la familia no hay niños? ¿Solamente hay adultos? Aquí dice que recibió el bautismo junto con los de su familia. Ahora oiga, Hechos capítulo 16, verso, vamos a ver, Hechos 16, 30, 31, Hechos 16, perdón, Hechos 16, 31, vamos a leer el 31. Cuando el carcelero se bautizó él y toda su familia. Oiga, le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. ¿En la familia no hay niños? Aquella persona que diga que en la familia no hay niños, mi respeto para ellos. Hemos visto dos citas en donde dice que por la fe
De Lidia se bautizó ella y todo lo de su familia. Que por la fe del carcelero se bautizó él y toda su familia. Y por eso el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, San Mateo en el capítulo 28, verso 19, el mandato, la orden del Señor dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos, no dice uno o dos pueblos, dice que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo hay que ser discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. ¿Sí? ¿Cómo hay que ser discípulo? Bautizándolos. ¿Dice a qué edad? No. Pero dice, vayan y hagan que todos los pueblos, en todos los pueblos no hay niños, solamente hay adultos. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos. Pero hay personas que están en contra de esta enseñanza y son los que se llaman ser maestro de las Sagradas Escrituras. Y lo vamos a ver. Vamos a ver quiénes son esas personas que se oponen que los niños se acerquen a Jesús. ¿Qué nombre le da la Biblia? Hay muchas personas que están en contra del bautismo de los niños. ¿Sí? Que una persona diga que en una familia no existan niños, mi respeto para ellos. Pero eso no lo dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice San Marcos? San Marcos en su capítulo 16, en su verso 15. San Marcos 16, 15. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer, será condenado. Allá usted, si usted quiere negarse a no creer, si usted quiere negarse y no dejar que sus hijos se encuentren con Cristo a través del bautismo, recuerde, se le abre el cielo, recibe el Espíritu Santo y del cielo se escucha la voz que dice: este es mi Hijo amado. Gálatas 3:27 dice: pasamos a ser uno con Cristo, nos revestimos de Cristo y pasamos a ser herederos de la promesa. Es lo que nos enseña el Señor. Y vean qué dice Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 2, verso 38 dice que el bautismo es para los adultos y también es para los hijos de los adultos. Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar. Oiga, arrepiéntanse, le dice a los adultos, y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. ¿De qué está hablando? Del bautismo. Del bautismo. Por eso dice: porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos y para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamarlo, aunque aún estén lejos. Es la invitación que el Evangelio de hoy nos enseña. Mi respeto, hay muchos que se han quedado con la presentación nada más. ¿Quién hace la presentación? Hay sacerdotes que todavía hacen la presentación, pero hemos leído en Gálatas 3:27 que a través del bautismo nos presentamos con el Señor Jesús. Y hay sacerdotes, mi respeto para ellos. Mi respeto, pero hay sacerdotes que todavía hacen la presentación. Y esa presentación es del Antiguo Testamento. La circuncisión y la presentación era para ser parte del pueblo de Dios. Y hay muchos que todavía siguen esa enseñanza. A pesar de que Cristo
dice que eso ha quedado en el Antiguo Testamento, que con Cristo la nueva circuncisión es a través del bautismo. Pero hay unos que todavía hacen la presentación, pero no hacen la circuncisión. Hay unos que se han quedado con esa enseñanza, mi respeto para ellos. Ellos quieren seguir así, pues ahí está. San Marcos 16:15 dice, el que cree y se bautice se salvará, el que se niegue a creer será condenado. Pero oiga cómo lo dice Colosenses. Colosenses capítulo 2, verso 11. El apóstol San Pablo dice que a través del bautismo nosotros, oiga cómo lo dice, que la nueva circuncisión es a través del bautismo. Oiga, ¿qué dice? Colosenses capítulo 2, verso 11 dice así. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. ¿Será que se entiende o no se entiende lo que dice el apóstol Pablo allá en Colosenses 2:11? En Cristo recibieron una circuncisión no humana, como la del Antiguo Testamento, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. Allá usted, si usted quiere obedecer, allá usted. Pero, ¿cuáles son los requisitos para ser bautizados? El Evangelio de San Juan, en su capítulo 3, y vamos a leer del verso 3. Jesús les contestó, en verdad te digo, que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Oiga bien, nadie, y ese nadie es que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace, ¿qué es renacer? Renacer quiere decir que ya nació una vez y renacer es volver a nacer nuevamente. Oiga, ¿cómo le dijo? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces entendemos que para volver a renacer, el único requisito es haber nacido una vez de la carne para volver a renacer del agua y del espíritu, y eso es el bautismo. Ese es el requisito. Pero muchos dicen, no, es que un niño no tiene pecado, un niño no se puede confesar, por lo tanto no puede recibir el bautismo. Vaya usted con esa enseñanza a otro lado. Se le respeta, pero no se le cree. ¿Por qué? Porque Cristo dice que para poder renacer es haber nacido una vez de la carne. Y renacer está hablando del bautismo. ¿Sí? Por eso dice, no te extrañes de que te haya dicho, necesitas nacer de nuevo desde arriba, le dice Jesús a Nicodemo. Entonces, ¿quiénes son esa gente que no, fíjese, que no aceptaron o que no aceptan el bautismo? Oiga cómo lo dice San Lucas. Vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 7, verso 29. ¿Quiénes son las personas? ¿Cómo le llama la Biblia a esas personas que no aceptan el bautismo? Oiga, San Lucas capítulo 7, verso 29 dice así de esta manera. Todo el pueblo
escuchó a Juan, incluso los publicanos confesaron sus faltas y recibieron el bautismo. Desde el Antiguo Testamento está la confesión. Dice, todo el pueblo escuchó a Juan, incluso los publicanos confesaron sus faltas y recibieron el bautismo para los adultos. En cambio, los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo y con esto desoyeron el llamado que Dios les dirigía. ¿Cómo les llama a la Biblia a los que no aceptan el bautismo de niños? ¿Cómo se llama a la gente que rechaza que los niños sean bautizados, que están en contra del bautismo de niños? ¿Cómo le llama la Biblia? Fariseos y maestros de la ley. ¿Por qué son maestros? Porque ellos se sienten conocedores de las Sagradas Escrituras. ¿Y quiénes son los fariseos? Son aquellos hipócritas, le dijo el Señor, que parecen a sepulcro bien pintado por fuera, pero por dentro están llenos de podredumbre. Y eso es lo que no sabemos. Aquellos frágiles, ignorantes en la fe, eso es lo que no saben, eso es lo que no conocen. Y es por eso que ellos se dejan meter ese chip en la cabeza y ya empiezan a repetir lo que ellos enseñan. Y no solo son engañados ellos, sino que también siguen engañando a los demás. Entonces, ya vimos cuál es el requisito para tomar el bautismo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que se recibe en el bautismo? Y por eso Jesús, indignado, le dice a sus discípulos, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. ¿Sí? No se los impidan, dice el Señor. Ahora vamos a ver que el bautismo es muy importante para nuestra salvación. Y es triste y lamentable por aquellos que se sienten maestros, conocedores de las Sagradas Escrituras, pero que no le obedecen a Jesús en su palabra. Oiga cómo lo dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19. Oiga, entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios. Y Noé ya estaba construyendo el arca, pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Se salvaron a través del agua. Oiga, el agua es símbolo del bautismo. Oiga, entonces, ustedes reconocerán en esto la figura del bautismo que ahora los salva. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, el bautismo en nosotros es para nuestra salvación. Y por eso se dan cuenta ustedes que por qué muchos no quieren que los niños se acerquen a Jesús. Hay muchos que se convierten, sí, en obstáculo, en piedra de tropiezo. Muchos, sí, muchos están impidiendo que los niños lleguen a Jesús. Pero que los dejen ir por otro lado, sí. Ahí sí no se los impide, pero impedirles a llevar a los niños a su catequesis, a su formación, a su estudio, a su preparación, ahí sí lo tratan de impedir o lo están impidiendo. Conocer, acercarse a Cristo, lo impiden. Pero el Señor hoy a través de su palabra nos enseña. Fíjese bien que en Hechos capítulo 13, verso 5, en Hechos de los Apóstoles, la palabra de Dios nos enseña que había un hombre llamado Elimas, el mago, un falso profeta, que intentaba apartar al gobernador de la fe, de la palabra. Y como ese Elimas, hay muchos en esta vida, hay muchos en la vida presente, que tratan de apartar a los niños. Hacen todo lo que puedan para que los niños no se acerquen a Jesús, como lo hizo este mago, este falso profeta con el gobernador Sergio Paulo, que él impedía a que él se acercara a escuchar la palabra de Bernabé y Saulo. Y así como él, hay muchos.
un falso profeta. Así que los animamos con esta enseñanza, los animamos con la palabra de Dios, con los textos bíblicos que dice las Sagradas Escrituras. Ya queda en usted, si usted quiere apoyar este canal, la invitación es para usted. Si usted es nuevo, suscríbase, active la campanita y déjenos un me gusta. Si usted está suscrito, apóyenos con un me gusta. ¿Cuánto va a pagar? Nada. Usted no va a pagar nada, simplemente activa la manita y ya cumplió con apoyar la palabra del Señor para que otros conozcan, escuchen lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que no seamos obstáculos ni piedra de tropiezo, que no estemos evitando que los niños se acerquen a Jesús para que hagan su bautismo, primera comunión, confirmación, que no lo impidamos. El Señor dice eso y que todos debemos, fíjese bien, de ser humilde, debemos de doblegarnos a la sencillez, a la humildad y a la obediencia de la palabra para poder entrar un día al reino de los cielos, hacernos como niños, ¿sí? Para poder entrar en el reino de los cielos. Que Dios los bendiga, Dios los acompañe en su negocio, en su trabajo, en su casa, en el campo, en el carro, donde quiera que usted esté. Que el Señor lo bendiga, lo acompañe, bendiga a su familia y que le conceda a cada uno de ustedes según su buen corazón desee. Así que todos son invitados a suscribirse y a compartir el Evangelio. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.